Bienvenidos amigos a una nueva edición de Controversia. Hoy hablaremos sobre el microchip, realmente un tema de actualidad y de mucha importancia. Si tú quieres descubrir lo necesario sobre este tema, entonces no te muevas que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos iniciar el programa dándoles la bienvenida, por supuesto, y también recordándoles que sus preguntas y comentarios sobre el tema que trataremos hoy pueden hacerlos llegar a través, por supuesto, del correo electrónico y también por las cuentas que tenemos en el Facebook, el Twitter y también, por supuesto, en nuestro canal del YouTube. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb. Hola, Caleb. Chicos, Hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el microchip. Microchip, sí, Empecemos. interesante. ¿Qué han escuchado sobre el microchip? Bueno, no, el microchip es, no sé, algo, la mayoría de jóvenes pensamos, ¿no? Que el microchip es como algo futurista. Como un chip micro, chico. Sí, chip micro, no, es algo pequeño, solo que se utiliza como para las computadoras o para las películas, ¿no? Es algo así, ¿no? Recientemente el asunto que estuvo que la gente estuvo manejando más es el hecho de que el microchip iba a ser insertado en alguna parte del cuerpo de las personas. Exactamente, y que eso iba a servir para un sistema de seguridad, por decirlo así. Sobre todo de salud. Hablemos un poquito de repente de cómo ha evolucionado la tecnología. Pasamos de utilizar grandes gavetas con un montón de papeles a almacenar todo en una sola computadora y ahora puedes mover realmente información desde un pendrive, ¿verdad? Sin ningún problema. Ya se utiliza pendrive de 1 terabyte, ¿no? Que Exacto. es bastante información en una pequeña cosita. Y el microchip, realmente un microchip muestra el avance de la tecnología, ¿verdad? Claro, o sea, mira, por ejemplo, la historia del microchip, ¿no? Se remonta a 1958. Y el primer microchip que se hizo en ese tiempo, bueno, pues en ese tiempo era muy pequeño. Medía 11,2 milímetros de largo y 1.2 de ancho. O sea, eso era una cosa pequeña, pero en ese tiempo... ¿Cuánto demoraste en aprender todo eso? Tengo que repetirlo varias veces. No, mira, hay algo interesante, que justamente vamos con eso. Hay personas que cuando hablamos de tecnología se apasionan, ¿no? Por ejemplo, que es tu caso, Rubén, ¿no? Claro. Pero hay otras que realmente nos importa, ¿no? Microchip, chip, o lo que tú quieras. Con tal que la vida sea más sencilla no nos importa. Sin embargo, podemos ver realmente que en el desarrollo de tecnologías, el microchip aparece en diversas áreas de la vida, especialmente en lo que tiene que ver con maquinarias, computadoras, etc. Sin embargo, ese no es el único lugar donde ha sido utilizado o el único campo en el cual se le está dando un uso, ¿verdad? ¿Qué podríamos mencionar referente, por ejemplo, a que el microchip es una respuesta a una visión futurística de repente de hace unos 20 años, ¿no? Como mencionábamos, pasamos de una computadora del tamaño de un cuarto a manejar computadoras tipo tablet, no solamente en la mano. Claro. Bueno, referente a eso, ¿no? El chip se ha utilizado primeramente para las computadoras, para cambiar muchas cosas, ¿no? Mejorar. Y hoy en día vemos que poco a poco evolucionando, ¿no? Ya está introduciéndose más en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, no sé si algunas veces hemos visto esos programas en los cuales cuidan a los animales, que tienen que hacerle seguimientos, saber dónde están. Chips. Entonces les insertan chips para seguirlos. Entonces, poco a poco se está haciendo conocido, ¿no? Antes era muy, muy raro saber de eso. Y de hecho es tan cotidiano que nosotros, usamos chips, que se conoce con el nombre también de circuitos integrados, en casi todo lo que usamos, ¿no? Y nosotros sabemos que como parte de la informática, todo tiende a ser más pequeño. Es interesante, ¿no? Ustedes no sé si se acordarán, yo soy un poco más antiguo que ustedes, una década anterior a ustedes. Yo recuerdo los primeros celulares. Sí, las No, panelas. era como llevar una zapatilla en el bolsillo. Más o menos. Unas cosas increíblemente grandotas. Ya, en Colombia se le decían panelas, las panelas. En cosas Perú grandes. les decíamos ladrillos, Los ¿no? ladrillos, porque eran como- unas cosas enormes, ¿verdad? Y ahora hablamos de celulares realmente pequeños, realmente delgados. Hablamos de tecnología, Smartphones. ¿no? Táctil inclusive, ¿no? Exacto. Y realmente que hemos nacido en una época, bueno, ustedes han nacido en una época en la cual todo está a un clic. Por ejemplo, ¿no? En casa tenemos un tablet, tenemos la computadora y por supuesto también una laptop que se utiliza. Ahora es común que todos podamos tener este tipo de equipos. Por ejemplo, a mi pequeña hija
que no tiene más de un año, le ponemos el tablet muchas veces para que pueda jugar, para pueda poner la música. Y normalmente el tablet es para que pues ella juegue, se entretenga mientras avanzamos algunas cosas. Así que un día, mientras estábamos trabajando con la computadora, mi esposa vino con la laptop, nos sentamos a un costado y puso un video para bebés, ¿no? Para que vea a nuestra hijita, para que vea a Lily. Y mientras estábamos ahí, ella extendía su manito y tocaba la pantalla de la laptop y hacía esto, esperando que se moviera, ¿no? O sea, hemos nacido en una época, y esta pequeña experiencia nos muestra realmente que estamos en una época de tecnología, de hacer las cosas más sencillas. Ya no hay restricción de edad para acceder a tecnología. Esa famosa frase que los niños ya nacen con la tecnología en la Pareciera. sangre, sí, ya saben Porque que es un computador, de todo. Inclusive cuando, bueno, yo tengo un hermano más pequeño, es un niño todavía, y es interesante cómo es que a veces ellos manejan mucho mejor algunos aparatos tecnológicos y con mucha más rapidez que uno mismo, ¿no? Cuando uno tiene su celular nuevo, ¿no? Uno ya grande, de alrededor de 20, 19 años, está ahí investigando, pero parece que el niño con 12, 10, 8 años ya sabe todo, inclusive encuentra cosas que tú no eres capaz de No encontrar. eres capaz ni de encontrar la Vemos- alarma o la calculadora. Realmente ¿Dónde? vemos una visión futurista en muchas cosas, y todo esto parte justamente del desarrollo de los microchips, ¿verdad? O los circuitos integrados, como estaba mencionando Daniel, hacia un punto de vista. Bueno, estamos hablando de cosas comunes con las cuales nos estamos relacionando, las cámaras que tenemos aquí, el televisor por el cual nos estás llegando a ver, o de repente la computadora que estás utilizando para poder vernos a través del internet, todos tienen alguna relación justamente con el poder almacenar o realizar procesos a través de pequeños objetos. Sin embargo, la tecnología del chip o del microchip también siguiendo avanzando, no solamente se limita justamente al entretenimiento, ¿verdad? Encontramos otras áreas, como cuáles, por ejemplo. Un área en la cual he estado incursionando últimamente y es la que ha estado causando polémica es justamente cuando el chip se quiere utilizar en la parte de la salud humana. Porque se sabe que también ha habido en animales, ¿no? Pero la pregunta es ahora, al utilizar esa tecnología en las personas, ¿será que estaríamos rompiendo algunos derechos individuales de los seres La humanos? libertad También- del hombre. También se utiliza mucho como seguridad, ¿no? Como un localizador, ¿no? Muchas personas se han podido o se van a poder salvar de muchos secuestros. Lo interesante es que por una cuestión de almacenamiento de información, que fue lo que Calia justamente mencionaba, las actividades que se podría hacer con este tipo de tecnología es increíble, ¿no? Hoy ya no hablamos simplemente de cirugía, hablamos de cirugía a Láser. través de nano actividades, ¿no? Pequeños robots controlados por minúsculos chips que podrían insertarse en una inyección y encargarse, por ejemplo, de destruir De un quitar tumor desde cáncer, adentro. exacto. Claro. Sin dolor. Sin Podrían necesidad de encar- abrir, ¿no? el Exactamente. Y son probabilidades que hace 20 años, de repente, alguien que haya vivido lo suficiente como para acordarse, ¿verdad? Veía esto como improbable, imposible, jamás va a suceder. Y realmente que desde el descubrimiento de la penicilina hasta hoy en día que se está soñando con este tipo de tecnología, realmente vemos un avance enorme. Bastante, o sea, pongámonos a pensar solamente en el tiempo en el que no existía la anestesia, ¿no? Las operaciones eran hacía carne viva y eso debió ser muy doloroso y lo que tenemos hoy en día, pues... un Si avance ahora te grande. cortas nomás y mira cómo Ah, estás, sí, ya. ¿no? Imagínate una operación. Bueno, realmente este tema es bastante interesante. Sin embargo, es posible que alguno de nosotros todavía esté diciendo, sí, pero esta es controversia, ¿no? ¿Dónde está la controversia? Estamos descubriendo tecnología. Bueno, justamente cuando hablamos de sus aplicaciones, vamos a encontrar algunos problemas éticos, especialmente en el campo de salud. Daniel mencionaba justamente aquí que hay bastante temor, restricción a la privacidad, abuso de muchas actividades, de repente control público, entre otras cosas. ¿Les parece que la gente tiene cierto temor, cierto miedo de repente a este tipo de desarrollo tecnológico? Pues sí, en realidad sí le tiene miedo al microchip, ¿no? A algunas personas. Por ejemplo, yo le pregunté a varias personas y me han dicho que ellos nunca lo van a utilizar porque tienen miedo de que los estén persiguiendo, de que de repente puedan saber en qué parte están, ¿sí? O cosas así. De que priven su libertad Exacto. de poder desplazarse, de poder desarrollarse. De privacidad, finalmente, ¿no? Pero ¿acaso no sucederá lo mismo con lo que pasó con el internet? El miedo al principio de lo desconocido, después cuando ya sea común, ¿no lo adoptaremos nosotros? Pero ahí no crees que tú estamos hablando ya con algo que va a ser insertado en tu cuerpo. El internet lo tienes ahí. Pero es ¿acaso, externo no, a ti, pero acaso el otro no, está- no sería bueno ahorrarnos el trabajo de tener cosas en la mano, ya tener todo acá, tú no necesitarías llevar papeles, que se te perdió esto? ¿No sería bueno? Hablemos un poquito sobre nanotecnología en relación justamente al microchip. ¿Qué información tenemos en ese aspecto?
Bueno, hablar sobre nanotecnología es hablar de grande a pequeño, todo lo busca reducir en todos sus estudios, ¿no? Claro, y es a lo que, como decíamos, tiende a la informática, ¿no? A que todo sea más pequeño y siendo pequeño pueda hacer más trabajos. Y algo interesante que a mí me parece súper interesante, la verdad, es como que mientras más pequeños son, más rápidos son, ¿no? Claro. Nuestro propio razonamiento diría, mientras más grandes, de repente las cosas actúan más rápido. Pero ahora estamos viendo que realmente los avances tecnológicos nos están permitiendo soñar en cosas cada vez más personales y al mismo tiempo más pequeñas. E incluso esas cosas más pequeñas, ¿no? Puedan crear más, pueden que sean más efectivos, ¿no? Imagínate por lo menos tener a mini robots caminando por tu cuerpo eliminando toxinas. Pero al mismo tiempo sería algo peligroso, porque el hecho de que esté dentro de tu cuerpo podría tener el peligro, no sé, obviamente al estar en tu cuerpo va a tener piezas, imagina que algo se rompa, ¿cómo lo sacan? O también podría Va a ser en tu torrente sanguíneo. Exactamente, las señales que recibimos del satélite para extraer nuestra información no nos harían daño, como Claro. lo hace hoy las Mire, señales. y justamente ahorita estamos hablando de algunos factores que no necesariamente son reales, son proyecciones futurísticas. Estamos mencionando cosas que todavía no están dadas de por sí, pero ya de por sí no aflora un miedo. Y hay algo más que de repente no hemos tocado ahora, y vamos a llegar a tocarlo de repente en un par de bloques más, y es el hecho que muchas personas inclusive le colocan un significado religioso al tema del chip. Medio profético. Sí, al tema del exactamente. chip, lo relacionan con la Biblia, cuando realmente de repente no tienen una relación estrecha, unánime, ¿verdad? Con esta conversación, realmente el tema se está abordando, se está tornando bastante interesante. Amigos, nosotros tenemos que irnos un corte, pero ustedes no se muevan. Esto es Controversia, el tema, el microchip. Ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia y estamos tratando un tema realmente actual. Estamos ya en la compañía de nuestra especialista, nuestra primera invitada del programa, que es justamente la ingeniera María Vidalón, docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión. Bienvenida al programa. Para mí es una alegría de estar aquí en Controversia y compartir, ¿no?, las preguntas que ustedes me voy a ir contestando cada uno de ustedes, sus inquietudes, sus opiniones, ¿no? Bueno, estamos tratando justamente el tema del microchip. Para muchas personas, rápidamente, esto es un tema asociado con lo religioso, con señales del fin. Sin embargo, fuera del contexto religioso que este pueda tener y que va a tener su momento para conversar aquí en el programa también, por supuesto, esto es un avance científico, ¿verdad? Que es necesario que en nuestra generación sepamos en qué consiste. Empecemos definiendo qué es un chip, qué es un microchip. ¿Qué es un microchip? Un microchip es un circuito integrado que interactúa con diferentes elementos electrónicos como resistencias, diodos, LEDs, condensadores, etc. El microchip lo encontramos nosotros en todos los artefactos electrónicos, también encontramos en nuestras computadoras, en nuestras laptops, ¿no?, etc. Cuando vemos el desarrollo de la tecnología, pareciera que pasamos de utilizar lámparas a querosene, ¿verdad?, que se han utilizado por ¿cuánto? Por 200, 300, de repente hasta más de un siglo de años, y nos vemos ahora que tenemos lámparas, relojes, celulares, etcétera, etcétera, en un periodo corto de tiempo. ¿A qué se debe este boom tecnológico del último siglo? En el año 1958, vamos a agradecer al ingeniero Jack Kilburn. Él inventó, ¿no?, él creó lo que viene a ser los tubos vacíos. En esa época se utilizaban los televisores y las radios, y posteriormente, en el mes de septiembre del mismo año de 1958, también se logró investigar los circuitos
¿ya? Que era una pastilla de 6 milímetros de lado, los cuales empezaron a utilizarlos en diferentes electrodomésticos y iba avanzando más o menos en el año 2000, el mismo científico ganó el premio Nobel, logrando investigar el circuito integrado, ¿no? Lo cual reemplazó los tubos vacíos, lo que actualmente iba avanzando con el tiempo, lo cual él logró investigar y ahora es el microprocesador, que es la unidad central de procesamiento o CPU. ¿Qué procesa este tipo de artefactos, este tipo de elementos, vamos a ponerlo así? Ya, yo te voy a explicarte qué es un microprocesador en primer lugar. Nosotros, el ser humano, nosotros pensamos, razonamos gracias al cerebro. De igual forma, una computadora procesa la información. ¿Quién? El microprocesador. Que el microprocesador es la unidad central de procesamiento conocido con el nombre de CPU, quien se encarga de procesar toda la información. Este procesador no solamente lo vamos a encontrar en las computadoras, sino en los electrodomésticos, ¿no? En la actualidad iba transcurriendo el tiempo que cada vez iba haciéndose más y más pequeño, se iba incrementándose la velocidad, que ahora este microchip lo encontramos del tamaño de un arroz. O sea, el microprocesador es un microchip. Es un microchip. Cuando vemos sus aplicaciones tecnológicas, ¿en qué áreas puede ser aplicado el uso de un microprocesador? En todas las áreas, en las áreas de la medicina, ¿no? En las áreas, por ejemplo, como te dije, artefactos electrodomésticos, en todas las áreas, incluso hasta en los alimentos. Incluso actualmente se habla ya de la nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? Ya, nanotecnología es un procesador, es un microchip muchísimo más pequeño, incluso que llega hasta el tamaño de un átomo, que actualmente ahora en la industria farmacéutica están fabricando lo que vienen a ser cápsulas, donde el ser humano puede tomar como una cápsula, está interior del cuerpo, puede ver la presión del ser humano, los latidos del corazón, qué enfermedades tiene, qué medicamentos puede tomar, ¿no? Etcétera, ¿no? Yo tengo un amigo que publicó en su muro de Facebook que vive en un país muy desarrollado, que dijo que el microchip va a funcionar como un seguro de salud y que el presidente de su país les había dicho que les iba a dar seguro a todas las personas que habitan en su país. Pero todos dirían, wow, ¿no? Seguro social, pero no es gratis, debido a que va a ser obligatorio y todos tienen que pagar. Perfecto. Te voy a explicarte. Se conoce con el nombre de Verichip, es tamaño de un arroz, se inserta en la piel, ¿no? Ya sea de la mano o en la cabeza, en el cuero cabelludo, o si no en la parte del cuello, ¿ya? Utilizan una aguja, ¿ya? Hipodermica, con esta aguja se inserta. Este Verichip es una cápsula que en su interior tiene una batería de litio que cuando es insertado se recarga solamente con la temperatura del cuerpo del ser humano. Cuando en esta cápsula, en este microchip almacena toda la información, tu edad, tu estado financiero, tu DNI, todos los datos, toda la información. Actualmente lo están usando los países desarrollados, ¿no? ¿Y no se supone que si teniendo tanta información en eso, podrían ser utilizados para fines maléficos o para malos objetivos? De repente, demorando un poco la pregunta que es muy importante y que vamos a tener un espacio también para hablar lo que tiene que ver con ética y moral, quisiéramos aprovechar su presencia aquí como ingeniera para que nos explique si hay algún riesgo en el uso, porque seamos sinceros, por siglos hemos vivido bien sin tecnología, por mucho tiempo, y de repente hoy en día parecemos depender absolutamente de esta. Y la tecnología depende enteramente justamente de este pequeño elemento que viene a ser un microchip. ¿No es peligroso el camino que la tecnología está empezando a abordar? Como el Verichip en su interior tiene una batería de litio, con una persona que ya tiene el Verichip dentro de su cuerpo y quiere que le extraigan el Verichip, tiene la opción que este litio pueda contaminar el cuerpo. Entonces, es decir, la persona que ya tiene insertado el Verichip va a ser muy difícil que se lo pueda extraer.
O sea, es una situación complicada. Por más Sí. avanzada que sea cualquier tecnología, siempre tiene una parte mala. Una parte. Por otro lado, el hecho de que podamos tener un implemento que inclusive va a tener usos para la ubicación, eso implica que va a haber radiación que va a llegar hasta esa parte del cuerpo. Si nos lo ponemos en la cabeza o en el cuello, va a llegar a órganos muy importantes. Actualmente con el celular ya está habiendo algunos problemas con respecto a que puede producir cáncer. ¿Cómo sería con algo que va a estar dentro de ti? Inclusive la señal de las antenas de celulares están afectando nuestro cuerpo. Entonces. Sí, así es, afectan Son a la radioactivos. salud, ¿no? Afectan a nuestra salud. Es por eso, como te digo, la ciencia tiene su lado bueno como también su lado Pero- malo en algunos aspectos, no en Pero todos. entonces, si afecta, entonces, ¿por qué dicen que eso va a servir para curar el cáncer y para eliminar toxinas? Van a tomar como un seguro de salud. Ya, mira, yo te voy a explicarte. La ciencia, por ejemplo, lo que viene a hacer en la medicina en un país desarrollado, ¿ya? Han descubierto el microchip para que mejore la visión, lo están poniendo en la retina, porque una persona que no pueda visualizar pueda mejorar su visión, ¿ya? Mejora su visión en ese caso, ¿no? También estuve observando que en las bibliotecas, ¿no? En países desarrollados, ya los libros ya tienen un chip. Una persona va a una biblioteca, escoge el libro que desea leerlo, entonces se acerca al escáner, que es como un código de barras, lee el chip y automáticamente la persona está haciendo un préstamo del libro, ¿no? De qué fecha a qué fecha se va a utilizar el libro y sale de la biblioteca. No hay ni una persona que esté cuidando, no hay ninguna persona quien le va a atenderle, nada. Pero, Mire, hay algo interesante justamente que estamos viendo. Ajá. Realmente hay una tendencia increíble nuestra y hemos podido ver aquí en nuestras preguntas al temor del very chip, ¿verdad? Hay como que un estigma, un paradigma enorme, como que un miedo terrorífico al desarrollo y al uso del very chip. Sin embargo, para poder entender sus usos y sus alcances, es necesario que entendamos exactamente el uso de un chip. ¿A qué apunta la tecnología ahora? O sea, el desarrollo tecnológico que estamos teniendo, el desarrollo en todas las gamas, en todos los campos, en todas las áreas, en sus aplicaciones, ¿a qué apuntan? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Bueno, en el futuro vemos un cambio total, ¿no? Como te digo que es el dinero virtual, ya no vamos a utilizar dinero, tampoco tarjetas, solamente va a ser el pago a través virtualmente. Si yo deseo ser atendida en un hospital, simplemente mostrando la palma de mi mano y que pase un escáner, ¿no? Como pasa un rayos X, automáticamente me pueden atenderme. La ciencia está avanzando tanto a pasos gigantescos que ahora en la actualidad el chip ha llegado tanto a ser tan pequeño que los científicos están investigando que sea el tamaño de un átomo. Incluso que este átomo está en la corriente sanguínea y llegue a través del cerebro y pueda hacer sinapsis en las dendritas, en nuestras neuronas, y nosotros podamos mejorar nuestra forma de pensar. Y todas estas son proyecciones de Todo ciencia. esto son proyecciones de diferentes científicos, lo que te estoy hablando de ahorita del tamaño de un átomo. Por lo que ya existe es el very chip del tamaño de un arroz y también las cápsulas que ya están siendo ingeridas, ¿no? Para poder ver, ¿no? La presión, los latidos del corazón y todo eso. Pero siguen investigando los científicos, cada vez más y más se va investigando. Creo, ingeniera, que nos ha servido mucho su visita acá al programa. Realmente es necesario que nosotros, que somos la generación que va a ser la usuaria principal de este tipo de tecnología en los diferentes campos, porque ahora solo nos hemos centrado básicamente a hablar en el campo de la salud, pero esto tiene aplicaciones ilimitadas, transporte, inclusive tristemente la guerra, inclusive. En la guerra, exacto. Incluso para la construcción de edificios están utilizando la nanotecnología en microrobots, ¿no? Para que puedan ayudar a la construcción. Exacto, para que, ¿no? En diferentes campos, en diferentes áreas, en todas las áreas. Entonces, es necesario que nos informemos sobre el tema. Exacto. Tenemos que informarnos, tenemos que investigar, tenemos que leer, porque la ciencia avanza todos los días. Pasos gigantes avanzan. Pasos gigantes. Por eso que tenemos que estar investigando cada día más y más.
fue la ingeniera María Vidalón, docente en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura aquí en la Universidad Perón Unión. Amigos, el tema está súper interesante. Realmente este tipo de tecnologías nos rodea, está a donde miremos. Es necesario saber sobre esto y aún más en su aplicación. Vamos a volver después del corte para seguir conversando este tema tan interesante que es el microchip. No se vayan, que volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia y hoy estamos tratando realmente un tema súper actual. Estamos hablando sobre el microchip y en los dos bloques anteriores hemos visto realmente algunos datos que nos ayudan a entender lo importante que es este pequeño elemento en nuestra vida diaria. En este bloque queremos recordarles a ustedes, amigos, que sus comentarios y sus preguntas pueden siempre hacerlos llegar al programa a través del correo electrónico y por supuesto también a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Chicos, bueno, estamos conversando realmente del tema, hemos visto la parte tecnológica y nos contaba la ingeniera realmente que la aplicación, el uso de esta tecnología es realmente ilimitable, podríamos decirlo. Limitable, sí, pero mientras se pueda seguir realmente implementando, yo creo que se va a seguir soñando. Claro, o sea, lo vemos, es muy bueno todo lo que se proyecta, pero la pregunta sería, ¿no nos quitará muchos beneficios también? O sea, nos privará de muchas cosas también esa tecnología. Al ¿no? momento de aplicarlo al ser humano de manera interna, como qué es lo que se está planeando, ¿qué problemas podría ¿Nos traer? dará beneficios o nos generará tragedias? Miren, hay algo interesante que me gustaría resaltar y es el hecho de que estamos hablando del microchip, que está en el televisor, está en el celular, está en las cámaras, está en los controles de luces, por todos lados está el microchip, está en los micros inclusive. Pero rápidamente le agarramos miedo a el cuerpo, ¿no? Si me lo ingresan, ¿qué me van a quitar mi libertad? Daniel, por ejemplo, nos está mostrando un claro ejemplo, ¿verdad? Un claro ejemplo de ese miedo que tenemos a que esta tecnología pueda entrar a nuestros cuerpos. Sin embargo, hablando de un plano general, porque ya vamos a llegar a hablar justamente de este uso médico, ¿no? Pero hablando en general, ¿qué tipo de miedos puede suceder? Hay muchas novelas hoy en día, ¿verdad? Empiezan a hacerse películas, novelas de los 50, de los 60, que hoy son películas que nos muestran realmente, por ejemplo, ¿no? Que la tecnología se vuelve en contra del hombre, que llega un punto, ¿verdad?, en que el ser humano crea un artefacto electrónico o un chip o revela algún tipo de tecnología tan, pero tan bien hecha, tan buena que puede pensar por sí mismo, que llega un punto en que se llega a rebelar contra el ser humano. Y es un tema realmente que vende y hay gente realmente preocupada por este tema. Claro. Viéndolo de eso, ¿no? Muchas películas de esos años proyectaban lo que la gente se imaginaba en ese tiempo, ¿no? Que el televisor pantalla plana o que todo táctil, esas cosas, ¿no? Pero no se imaginaron que esa tecnología también podía damnificarlos en cierta manera, ¿no? Ahora, en el marco social, alguien me comentaba lo siguiente, ¿no? Hemos visto que el microchip de por sí es algo que al entrar en tu cuerpo va a poder traer algunas cosas que podrían ser peligrosas. Por ejemplo, va a ser difícil que te lo saquen. Y va a estar en contacto con un montón de cosas, radioactividad, etc. Entonces esa persona me decía, los grupos de poder. De repente esto es un poco, no sé... No, sigue, por favor. Pero es lo que me decía. Él sigue, ¿no? llevando el tema al lado de la salud, no podemos ver. Pero sigue, amigo, sigue. Y decía, los grupos de poder, al poder saber que las personas de clase media, que son las que generalmente generan las revoluciones a nivel social, al obligar a todos a utilizar un microchip, ¿no podrían estas personas poderosas eliminar a esas personas con facilidad, ubicarlas y luego eliminarlas? Exactamente, no vendría la ley de el más fuerte. ¿Qué los va a daña al limitar? más débil, claro. Si son las personas pobres las que generan las revoluciones y al poder controlarlas, ¿ya quién? Pero ¿acaso esas personas poderosas no pueden ayudar a las personas débiles? También pero igual nosotros podemos verlo de la parte del beneficio, ¿no? El microchip sirve también para una protección, la seguridad del ser humano en algunos casos. Pero también a la inseguridad, porque tendrían toda la información. Pero mire, la ingeniera nos dijo que toda tecnología tiene bueno, tiene malo, tiene pro y tiene contra. Por ejemplo, apareció el televisor y aparecieron los adictos a la televisión. Apareció el celular y aparecieron, qué sé yo, la gente que utiliza los celulares con malos fines. O sea, toda tecnología tiene su pro y tiene su contra. Y básicamente va a limitarse al hecho del empleo de la tecnología.
Por ejemplo, ¿no? Alguien me decía justamente, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Un cuchillo no es bueno Depende del uso. ni tampoco es malo. Está en el uso que le demos. Depende de la mano que lo porte. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, con la tecnología tenemos un asunto parecido, ¿verdad? Puede ser aprovechado para bien de la humanidad, pero también puede ser aprovechado para el mal de la humanidad. Y ahí es donde se genera la controversia y el problema, porque muchas de las personas que estamos justamente en el medio de este meollo, ¿verdad? Entre tecnología y no tecnología, los que estamos en el medio no tenemos información, no nos informamos, no nos preocupamos, nos asustamos, uy, el chip, ¿qué va a ser? Qué desgracia, ¿verdad? Sin embargo, hemos vivido rodeados de chip por más de 15 años y nadie dijo nada nunca. Pero justamente cuando se empieza a hablar de esto de parte de entrando justamente a la parte que tiene que ver con la salud, con tanta novela de conspiración que ha salido en los últimos 10 años, con los grupos de poder justamente que él menciona que poco a poco se empiezan a hacer notorios, empezamos a preocuparnos. Ahora, ¿qué otro tipo de creencias encontramos respecto al uso del chip? De repente, entrando un poco más certeramente o más estrictamente al very chip, que vendría a ser ese justamente lo que a nuestro amigo Daniel le encanta hablar. Bueno, continuando, Daniel hablaba sobre la salud, pero también podría ser sobre el control de la población mundial, ¿no? El control de la población mundial, sobre todo la economía, encierra muchas cosas, ¿no? O sea, no solo en la salud, sino que tendría todo el ámbito humano, toda la sociedad manejaría, en cierta manera. ¿Y tu privacidad dónde queda? ¿Van a saber dónde estás? ¿Qué estás haciendo? O sea, van a poder ubicarte cuando te rapten, pero los raptos no les sucede a 2 de cada 10 personas. Pero ¿y a las personas qué les sucede? Pero exactamente. Es mucho la seguridad. Pero al tener nuestra información, esas personas malas pueden hacerlo más rápido, capturarlo más rápido, hacer un rapto o cualquier delito. Sería En más el momento de obtener ese verichip dentro de nuestro cuerpo estaríamos actuando como una mercancía, ¿no? Como dice la doctora, dijo, vamos a como tener un código de barra, como ser un producto. Exactamente, un paquetico que pasa al hospital, todo, cualquier cosa. Todo Ahora, es como te dijera, vamos a pasar lista. A ver, número 455.54, PIP. ¿No? Una Exacto, cosa. sí, algo así. La vida sería muy muy impersonal de repente. Exactamente, o sea, no tendría sentido, sería muy monótona. No, pero si nos damos cuenta, vemos la evolución de la historia, ojo, la evolución de la historia, no la evolución del hombre, sino cómo es que la perspectiva de vida, la cosmovisión del ser humano ha ido cambiando en las diferentes épocas, ¿no? Cómo se pensaba en la época antigua, en la época media, en la época moderna y ahora en la época postmoderna en la cual nos encontramos. Realmente aceptémoslo, nos gustan las cosas fáciles, ¿verdad? Nos gustan las cosas fáciles. No hay nada que hacer, esa es la verdad, es la triste realidad que nos ha tocado no vivir, porque nosotros la elegimos así. Nosotros elegimos realmente lo que es más fácil y justamente lo que la tecnología trata de ayudar es hacer las cosas mucho más fáciles. ¿Qué tipo de miedos podemos encontrar respecto a la tecnología? Uno de los miedos es que, bueno, partiendo de que pueda ser mal empleada, otra persona que está estudiando en las áreas sociales me decían, ¿qué impacto podría tener en el marco de los robos? Porque si ahora la gente mata por una tarjeta de crédito, por información de la otra persona, por documentos de otra persona, si tú vas a tener en tu cabeza, en tu mano, basta con arrancarte la mano y van a tener toda tu información. No van a necesitar raptarte para poder hacerte daño porque tu información va a estar en la mano. O bueno, viéndolo desde otro aspecto, ¿no? Desde el aspecto religioso. Por ejemplo, por lo menos en algunas religiones, por decirlo así, en el momento de la persecución, cuando está implantado el microchip, ¿no? Dicen que va a ser muy peligroso porque van a saber en dónde están esas personas y va a ser mucho más fácil rastrearlas en esos momentos de persecución. Mira, lo que menciona justamente aquí Joyce es interesante porque hay ciertos grupos religiosos que le están dando una aplicación realmente apocalíptica al tema, para ser específicos, al tema del very chip. Muchos confunden inclusive el que se vayan a poner el chip en la mano o en la cabeza como si fuera la marca de la bestia, ¿no? La mano, la frente. Sin embargo, no tenemos evidencia bíblica que respalde este tipo de creencias. Los que estudiamos la Biblia, los que confiamos realmente en la palabra de Dios y la estudiamos de manera completa, no aislada, entendemos claramente que el chip, o sea, el very chip
que está siendo propuesto como un uso tecnológico, con un uso dentro del campo de la salud, realmente no tiene conexión alguna con los hechos proféticos justamente registrados en Apocalipsis 13, para ser más exactos. Sin embargo, cuando vemos esto desde el punto de vista que tiene que ver con la salud, entramos también en problemas éticos, ¿no? ¿A quién le pongo? ¿A un bebé? ¿A un adulto? ¿A un anciano? ¿No? ¿Quiénes lo usan? ¿Quiénes pueden tener acceso a esta información? ¿Quiénes pueden ver? ¿Quién me va a controlar? Todo este tipo de preguntas empiezan a surgir, ¿verdad? ¿Quién realmente lo necesita, por ejemplo, no? Exacto. ¿Quién tiene dinero para pagarlo? No creo que va a ser gratis, o sea, porque el gasto que requiere crearlo y construirlo no va a ser todo el mundo gratis. Igual, como hablamos, ¿no? Las personas grandes quieren las personas de gran poder o los poderes. Mira, del mundo. siempre que he preguntado de esto a alguien, siempre me ha puesto un ejemplo bastante específico, ¿no? Dice, imagínate que tú estás en el auto, ¿no? Y te estrellas. Y te vienen los bomberos y has perdido sangre, pero no pueden saber qué tipo de sangre tienes, si tienes alguna enfermedad, qué medicina darte, etcétera. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, te digo, bueno, pues llamar a alguien, ver mi historial médico. Sí, pues eso con el chip se hace rápido. Te ponen, ¿no?, donde está tu chip y tienen todos tus datos y saben cómo atenderte mejor. Realmente una respuesta inteligente. Sin lugar a dudas, aún surgen preguntas. Yo sé que ustedes en casa también tienen preguntas respecto a esta tecnología, y para contestarlas en el próximo bloque tendremos a un especialista que realmente nos va a ayudar a entender mucho mejor justamente el tema del microchip aplicado justamente en el ámbito de la salud. Ustedes no se muevan, regresamos después de un corte. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso en el programa Esto es Controversia y estamos justamente tratando el tema del microchip. Hemos compartido juntos 3 bloques ya bastante nutridos de conversación, y para esta última parte del programa se nos ha unido justamente el microbiólogo Benjamín Jarama. Él es especialista en laboratorio clínico en la Clínica Good Hope de Lima, Perú. Bienvenido al programa. Gracias y gracias por la invitación. Creo que no tengo que realmente explicar mucho lo exagerada que son algunas posiciones cuando se empieza a hablar justamente con el microchip. Pero a modo de introducción, justamente para esta última parte que tenemos que conversar aquí, hay una gran tendencia realmente a satanizar cierto punto de la tecnología, no de ahora, desde mucho antes. Sin embargo, cuando hablamos del tema de microchip, exactamente sobre el microchip, ¿verdad?, nos han acompañado por muchos años. Pero cuando hablamos ahora del microchip, rápidamente lo asociamos con ese verichip que va a ir en la mano, que va a ir en la cabeza, que va a ir en el cuello. ¿A qué se debe este tipo de reacciones? Bien, particularmente pienso de que las reformas norteamericanas con respecto a la salud están enfocadas en poder determinar la historia clínica de cada uno de los pacientes. Ese es el motivo por el cual se ha creado el verichip, que es un nanochip prácticamente, del tamaño del grano de un arroz, dicen, o algunos el doble, que va a estar implantado en alguna de las partes del cuerpo, ya sea la mano, ya sea la frente, o ya sea el brazo o el muslo, y nos va a tener una información de cada uno de los pacientes, toda su historia clínica, tipo de enfermedades, diagnósticos que durante toda su vida ha tenido, información de los resultados de análisis clínicos que ha tenido durante toda su vida y las posibles enfermedades que los médicos anteriormente sospechan de este paciente. El efecto satánico, como tú lo llamas, es de que no solamente esta información podía llegarse al área de la salud, sino que ya dentro de la norma de renovación de la salud de los Estados Unidos nos muestra de que no solamente va a ser la salud, la historia clínica, sino también
la cuenta bancaria, porque ¿a quién le van a cobrar? Entonces, dentro del marco, dentro de la ley, si uno revisa la ley de los Estados Unidos, de la nueva reforma de salud, nos explica de que puede ser historia clínica, análisis clínicos, enfermedades, diagnósticos y todo lo que al ministerio le interese. Todo lo que el ministerio le interese es, digamos, la frase que alerta a diferentes grupos que crea suspicacias. Que entra suspicacia porque no sabemos cómo va a actuar el ser humano más adelante. ¿Qué hay de las creencias que rodean justamente el Verichip? De repente podríamos centrarnos exactamente en el uso del Verichip. ¿Qué tipo de mitos, de creencias rodean al uso, a la implementación, a los costos referentes a esta tecnología? Ya, hay los Verichip desde muchos años atrás, no es nuevo esto, ya lo han ido creando en algunos elementos como el germanio, por ejemplo, que es un elemento químico que puede ser adaptable a la situación humana, o sea, a los tejidos humanos. Ahora se está trabajando con silicio, allí es donde se ponen la información o lo que uno requiere para tenerlo incorporado en el cuerpo. Esto también se está trabajando con animales ya. Ya los animales domésticos como el perro, el gato, están introduciéndose microchip para poder ubicarlos, para poder, cuando se pierden, o para poder saber quién es el dueño y con toda esa información. Estos microchips implantados en estos animales domésticos también han tenido problemas de cánceres. Entonces se han reportado algunos casos, no muchos, pero algunos casos de cáncer en estos animales domésticos. Entonces, esa alerta de ya producir cáncer en los animales domésticos alertan a que posiblemente también haya un tipo de cáncer en los humanos, si es que es implantado en forma masiva. Pues tú sabes que si implantamos 100, a lo mejor a ninguno le da cáncer, pero si implantamos 100.000, a lo mejor sí, de los 100.000, uno puede dar cáncer. Entonces, como no hay unas pruebas, no hay todavía teóricamente no habría alarma, teóricamente es como si implantáramos la silicona en el cuerpo, porque es esta base del silicio y va a estar envuelto en silicona, no tendría que haber ninguna reacción adversa del organismo hacia esa implantación, pero tampoco podemos decir que eso va a ser siempre así. En algunas personas posiblemente sí podría dar una reacción adversa en tipo cancerígeno. Bueno, pero se supone que también una de las funciones del microchip es absorber las toxinas, ¿no? Eliminarlas y en algunos casos también es para contrarrestar el cáncer. En la literatura se han visto algunos trabajos en animales, no sé si en humanos, no tengo información, pero en animales sí hay algunos trabajos donde se utilizan los microchips que son implantados a través de las venas por el torrente sanguíneo para llegar a un determinado lugar y puedan exponerse a las células para poder determinar algún tipo de patología. Pero no está nada dicho, son solamente Hay algo pruebas. de repente que deberíamos marcar aquí la diferencia, que no lo hemos hecho en los bloques anteriores, y ese es entender que estamos hablando muchas cosas que la gente da por sí sentado, ¿no? Verichip, invasión a mi privacidad, van a saber qué tengo de enfermedad, van a saber dónde yo voy a estar. O sea, le estamos dando un montón de funciones a este pequeño elemento como si fuera así, cuando en realidad ni siquiera está en uso todavía. En realidad no está en uso oficialmente. El proyecto, como ya sabemos, se debió haber acabado en abril del año 2013. Se supone que en esa fecha ya debería implantarse los chips en la Seguro Social de los Estados Unidos, pero ha habido pues una serie de controversias justamente por el detalle de que quién va a manejar, quién va a determinar el uso de ese dispositivo que trae mucha información, porque ahora es la salud, pero mañana tú podrás ingresar a un centro de trabajo y para poder ingresar por la puerta vas a tener que poner tu identificación y poder entrar. Para entrar a tu computador o tu ordenador vas a tener que marcar tu microchip para que puedan ingresar y así sucesivamente para entrar a las discotecas. Hay algunos microchips que ya son implantados en lugares que pueden ser extraídos todavía
para clubes, por ejemplo hay uno que leí en España, para la zona VIP. O sea, personas que van al club y bueno, tú sabes que en los clubes puedes usar de todo, pero después tienes que pagarlo. Entonces los de la zona VIP simplemente marcan, les dan las bebidas y después les viene la cuenta. Y justamente con respecto a la parte social, y es una pregunta que hice en un bloque anterior, es la siguiente, ¿no? Alguien me decía que hablamos de información a la mano, o información virtual. Bueno, y ahora los hackers, bueno, meterse con información virtual es todo es algo bastante complejo. Entonces, si hablamos de una ley, porque esto se planea legislar, que va a hacer que todas las personas sean obligadas a tener el microchip por una cuestión de información, etcétera. Esta persona me preguntaba, ¿no? ¿Y qué de los grupos de poder? Esto puede sonar a conspiración, pero tampoco puede estar tan lejos de la realidad, ¿no? Sabemos que los grupos menos favorecidos son los que han generado las grandes revoluciones en general positivas dentro de la sociedad. Pero si va a haber ahora algo que va a estar en tu cuerpo, que va a ser difícilmente de sacarlo, donde tu información va a estar disponible, entonces los grupos de poder van a tener información tuya a la mano, van a poder ubicarte y si estás haciendo algo en contra del régimen, van a poder eliminarte. Entonces no estaría inclusive ya yendo a un tema que va a ser medio, no sé, arbitrario con respecto al control de la sociedad. Ya no habría límites de poder para los grupos de poder. Aumentando el nivel de peligro. Claro, desde ese punto de vista social, los microchips pueden utilizarse para muchas cosas. Ahora es solamente la salud, o sea, está limitado a la salud, a la información que tú puedas dar. Digamos, invadir la privacidad de un paciente, son los malos elementos que podrían usar. O sea, ahorita, por ejemplo, cada uno de nosotros puede tener una historia clínica en un hospital y usted tiene el derecho de reservarse la patología que tenga, la enfermedad que tenga. Yo puedo tener una enfermedad, un HIV o SIDA, y yo puedo guardarme el derecho, la ley me respalda. Yo no puedo decirle a nadie, doctor, yo no quiero que nadie sepa de esto y ahí queda. No se le puede entregar la historia clínica a nadie. Con el microchip, la historia clínica está en manos de personas que podrían manipular en la vida. Con respecto a tu pregunta de que si nosotros o los grupos de poder van a tener, lógicamente que son suposiciones. Sí, exacto. Hasta ahora no se ha trabajado. La ciencia ficción es grande. Ahora último se pasó una película donde solamente tú tenías tiempo, ¿no es cierto? Mientras que trabajabas, te aumentaban el tiempo de vida y eso es un microchip. ¿Qué pasaba? Que cuando ya no te introducían, digamos, cantidad de vida o que eran dinero por el tiempo trabajado, llegaba un momento en que el chip llegaba al corazón y te mataba automáticamente, ¿no? Que estaba programado para eso. Esa es una película. Que lleguemos a eso. Mire, es interesante que podamos realmente espantarnos, porque no creo que haya otra palabra, espantarnos referente al uso que se le puede dar a esta tecnología desde la parte negativa, cuando en realidad al utilizar las redes sociales, por ejemplo, le estoy dando total libertad a alguien que yo no conozco, que sé que es, ¿no?, determinada red social. Le estoy permitiendo saber dónde estoy, con quién estoy, dónde me tomé, qué no me tomé, con quién estoy saliendo, cuándo es mi cumpleaños, cuáles son mis gustos, etcétera, 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 sin ningún reparo, sin preocuparme. Pero cuando se trata de salud, cuando hablamos del chip, cuando hablamos realmente de estas cosas que posiblemente tienen una aplicación positiva, la gente se espanta y dice, no, qué barbaridad, revolución, esto no es posible. En la parte práctica, básicamente el chip busca tener información, o sea, que pueda la persona que tenga acceso a esta información conocer cómo estamos para en un momento determinado poder ayudarnos, ¿no? Básicamente es eso. ¿Cuáles son algunas de las implicancias más importantes en el uso del VeriChip? ¿Qué otros aspectos se verían alterados por el uso del microchip? Ok, la información exacta del grupo del VeriChip que se quiere implementar o implantar es para que nosotros, cuando tengamos algún tipo de accidente y no tengamos, los paramédicos, los médicos, no tengan información de lo que está sucediendo, puedan recabar la información de aquellas personas que sufren accidentes y que no son conscientes para poder dar los datos que uno necesita. Eso es en primer lugar. También se está utilizando los microchips o los nanochips para poder y llegar a los puntos genómicos de transcripción de proteínas para ver si alguna parte del genoma de una persona puede estar alterado y que podría ocasionar enfermedades incurables y que prevenir un poquito más antes de que la enfermedad ocurra. Son algunos de los alcances
que eso tiene. Pero a lo que tú estás viendo con respecto a los beneficios que hay, que son muchos los beneficios de estos microchips, tenemos que tomar en cuenta también que la privacidad que tú le vas a otorgar a la persona va a ser manipulada de la forma en que ellos quieran manipularlo. En el caso digamos, del Facebook, tú puedes engañar a las personas, porque tú tienes el control. En este caso no vas a tener el control lo va a tener el sistema. Y esa es la gran controversia, porque desde el punto de vista de salud es muy buena la idea, porque vamos a tener información exacta, pero también esa información puede ser manipulada, especialmente si hay personajes públicos que tengan enfermedades que no quisieran que ellos sepan y que se infiltre esa información y que después... Claro, seríamos como un maniquí. Se dañaría, ¿no? el propósito del cual ha sido creado, ¿no? Porque el propósito es conocer y estar alertas de cualquier tipo de enfermedad que podríamos tener nosotros para poder actuar en la forma más rápida. A mí me parece bastante curioso, y esto para ir cerrando la conversación y después pedir sus conclusiones, que realmente en el desarrollo de la tecnología no solamente busquemos la facilidad, sino como que de manera innata tratamos de saber qué hay en nosotros, qué está pasando en mi cuerpo, qué está pasando en el organismo de las personas que son importantes para mí, en el organismo de mi esposa, en el organismo de mis hijos, ¿verdad? En el organismo de mis amigos, de mis padres. Quiero saber qué sucede, está bien, está mal, cómo lo puedo ayudar, cuando en realidad... si lo vemos desde una perspectiva cristiana, hay alguien que realmente conoce todo esto sin necesidad de violar nuestra privacidad y aún así dándonos la libertad de contárselo o no contárselo. Realmente este avance tecnológico tiene sus pros, sus contras y va a seguir siendo realmente altamente comentado hasta el momento que llega a Latinoamérica y pueda ser puesto como un proyecto de ley. Para ese tiempo yo me imagino que esos pequeños detalles que aún no se resuelven serán resueltos. Sin embargo, hablando ya no del microchip, porque el microchip tiene, bueno, está en todo básicamente, sino del very chip, de ese chipcito que nos tiene a todos con los pelos de punta a nivel mundial. ¿Cuáles son las conclusiones que podríamos tener? Ok, dentro de nuestro punto de vista médico, el very chip va a ser de mucha importancia para poder tener la información en los casos de emergencia. Eso no podemos nosotros taparnos la cara y decir no va a ser así. Va a ser así, de mucha importancia. El problema radica en manos de quién está esto. Dentro del very chip, dentro de, digamos, la información que nosotros podríamos dar, podría estar sesgada también. Debe haber algunos puntos en los cuales se puede informar y otros puntos en los que no se debe de informar. Claro. El very chip es un elemento que es ajeno a nuestro organismo. Y este very chip tiene que tener todas las medidas, y aunque la FDA de los Estados Unidos ya dio el pase para que este very chip pueda ser implantado en el organismo, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que de todas maneras es un artefacto extraño en nuestro organismo y que por lo tanto no todas las personas van a reaccionar igual ante este artefacto extraño y que por lo tanto tenemos que tener cuidado en cuáles van a ser las consecuencias de esto. A pesar de que todas estas cosas se puedan predecir o prevenir dentro del marco de la medicina, nosotros también tenemos que tomar en cuenta de que todo lo que nosotros podemos buscar en nuestro organismo o encontrar en nuestro organismo, siempre va a tener una consecuencia fatal no solamente para nosotros, sino para la sociedad que nos rodea. Y me parece también muy importante recalcar que cualquier conexión apocalíptica que se le pueda dar a este chip tiene que ser realmente descartada, porque realmente, amigos, la Biblia no nos habla de un chip, y la marca de la bestia no está expresada como un asunto físico, un asunto palpable, un objeto, sino que es otro tema muy aparte que, por cierto, también hemos tratado aquí. Gracias, querido amigo, por habernos acompañado. Benjamín, siempre es un placer tenerte aquí. Nos has ayudado a entender realmente el tema desde una perspectiva de salud, pero también de una perspectiva social. Fue justamente nuestro amigo licenciado Benjamín Jaraba, microbiólogo de la clínica Good Hope de Lima, Perú. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes.
Queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo. Realmente hemos compartido un programa muy interesante. Recuerden que sus preguntas, sus comentarios y aportes que tengan sobre este tema pueden hacerlos llegar a través del correo electrónico y por supuesto también a través de las redes sociales. A continuación, antes de despedirnos, primeramente un texto bíblico para compartir. Así es, Caleb. En Salmo 139, del 1 al 6 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Este texto bíblico realmente es maravilloso. Mientras la ciencia y el avance tecnológico tratan por todos los medios en descubrir qué es lo que hay aquí, hay un ser superior, se llama Dios, que te conoce totalmente y está interesado realmente en buscar tu felicidad. Este tema realmente es un tema social, es un tema tecnológico que seguramente tendremos que volver a tocar más adelante. Pero ahora recuerda que existe un ser maravilloso que te ama y te conoce completamente y está muy interesado en ti. Recuérdalo siempre. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado aquí. Hemos disfrutado realmente la conversación. Ustedes en casa también, gracias por su sintonía. Recuerden que está a su disposición un curso bíblico también muy especial, un curso bíblico maravilloso. La Biblia habla. En este curso podrán descubrir a través del estudio de la Biblia de una manera fácil, divertida y también interactiva lo maravilloso que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros. Todo lo que tienes que hacer para obtenerlo es escribirnos al correo que en estos momentos aparece en pantalla. Y desde allí nosotros nos pondremos en contacto contigo y estaremos haciendo llegar el curso bíblico sin importar en qué ciudad o en qué país te encuentres. No hay tiempo para más. Aquí terminamos Controversia. Solo que se utiliza como para las computadoras o para las películas, ¿no? ¿No? Recientemente el asunto que estuvo que la gente estuvo manejando más es el hecho de que el microchip iba a ser un microchip iba a ser insertado en alguna parte del cuerpo de las personas. Exactamente, y que eso iba a servir para un sistema de seguridad, por decirlo así. Sobre todo de salud. Hablemos un poquito de repente de cómo ha evolucionado la tecnología. Pasamos de utilizar grandes gavetas con un montón de papeles a almacenar todo en una sola computadora y ahora puedes mover realmente información desde un pendrive, ¿verdad? Sin ningún problema. Ya se utiliza pendrive de 1 terabyte, ¿no? Que es bastante información en una pequeña cosita. Y el microchip, realmente un microchip muestra el avance de la tecnología, ¿verdad? Claro, o sea, mira, por ejemplo, la historia del microchip, ¿no? Se remonta a 1958. Y el primer microchip que se hizo en ese tiempo, bueno, pues en ese tiempo era muy pequeño. Medía 11,2 milímetros de largo y 1.2 de ancho. O sea, eso era una cosa pequeña, pero en ese tiempo... ¿Cuánto demoraste en aprender todo eso? Tengo que repetirlo varias veces. No, mira, hay algo interesante, que justamente vamos con eso. Hay personas que cuando hablamos de tecnología se apasionan, ¿no? Por ejemplo, que es tu caso, Rubén, ¿no? Claro. Pero hay otras que realmente nos importa, ¿no? Microchip, chip, o lo que tú quieras. Con tal que la vida sea más sencilla no nos importa. Sin embargo, podemos ver realmente que en el desarrollo de tecnologías, el microchip aparece en diversas áreas de la vida, especialmente en lo que tiene que ver con maquinarias, computadoras, etc. Sin embargo, ese no es el único lugar donde ha sido utilizado o el único campo en el cual se le está dando un uso, ¿verdad? ¿Qué podríamos mencionar referente, por ejemplo, a que el microchip es una respuesta a una visión futurística de repente de hace unos 20 años, ¿no? Como mencionábamos, pasamos de una computadora del tamaño de un cuarto a manejar computadoras tipo tablet, no solamente en la mano. Claro. Bueno, referente a eso, ¿no?
El chip se ha utilizado primeramente para las computadoras, para cambiar muchas cosas, ¿no? Mejorar. Y hoy en día vemos que poco a poco evolucionando, ¿no? Ya está introduciéndose más en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, no sé si algunas veces hemos visto esos programas en los cuales cuidan a los animales, que tienen que hacerle seguimientos, saber dónde están. Chips. Entonces les insertan chips para seguirlos. Entonces, poco a poco se está haciendo conocido, ¿no? Antes era muy raro saber de eso. Y de hecho es tan cotidiano que nosotros, usamos chips, que se conoce con el nombre también de circuitos integrados, en casi todo lo que usamos, ¿no? Y nosotros sabemos que como parte de la informática, todo tiende a ser más pequeño. Es interesante, ¿no? Ustedes no sé si se acordarán, yo soy un poco más antiguo que ustedes, una década anterior a ustedes. Yo recuerdo los primeros celulares. Sí, las No, panelas. era como llevar una zapatilla en el bolsillo. Más o menos. Unas cosas increíblemente grandotas. Ya, en Colombia se le decían panelas, las panelas. En cosas Perú grandes. les decíamos ladrillos, Los ¿no? ladri- porque eran unas cosas enormes, ¿verdad? Y ahora hablamos de celulares realmente pequeños, realmente delgados. Hablamos de tecnología, Smartphones. ¿no? Táctil inclusive, ¿no? Exacto. Y realmente que hemos nacido en una época, bueno, ustedes han nacido en una época en la cual todo está a un clic. Por ejemplo, ¿no? En casa tenemos un tablet, tenemos la computadora y por supuesto también una laptop que se utiliza. Ahora es común que todos podamos tener este tipo de equipos. Por ejemplo, a mi pequeña hija, que no tiene más de un año, le ponemos el tablet muchas veces para que pueda jugar, para pueda poner la música. Y normalmente el tablet es para que pues ella juegue, se entretenga mientras avanzamos algunas cosas. Así que un día, mientras estábamos trabajando con la computadora, mi esposa vino con la laptop, nos sentamos a un costado y puso un video para bebés, ¿no? Para que vea a nuestra hijita, para que vea a Lili. Y mientras estábamos ahí, ella extendía su manito y tocaba la pantalla de la laptop y hacía esto, esperando que se moviera, ¿no? O sea, hemos nacido en una época y esta pequeña experiencia nos muestra realmente que estamos en una época de tecnología, de hacer las cosas más sencillas. Ya no hay restricción de edad para acceder a tecnología. Esa famosa frase que los niños ya nacen con la tecnología en la Pareciera. sangre, sí, ya saben Porque que es un computador, de todo. Inclusive yo tengo un hermano más pequeño, es un niño todavía, y es interesante cómo es que a veces ellos manejan mucho mejor algunos aparatos tecnológicos y con mucha más rapidez que uno mismo, ¿no? Cuando uno tiene su celular nuevo, ¿no? Uno ya grande, de alrededor de 20, 19 años, está ahí investigando, pero parece que el niño con 12, 10, 8 años ya sabe todo, inclusive encuentra cosas que tú no eres capaz de No encontrar. es capaz ni de encontrar la Vemos- alarma o la calculadora. Realmente vemos una visión futurista. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Controversia. Hoy hablaremos sobre el microchip, realmente un tema de actualidad y de mucha importancia. Si tú quieres descubrir lo necesario sobre este tema, entonces no te muevas que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos iniciar el programa dándoles la bienvenida, por supuesto, y también recordándoles que sus preguntas y comentarios sobre el tema que trataremos hoy pueden hacerlos llegar a través, por supuesto, del correo electrónico y también por las cuentas que tenemos en el Facebook, el Twitter y también, por supuesto, en nuestro canal del YouTube. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb. Hola, Caleb. Chicos, Hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el microchip. microchip. Sí, interesante. Empecemos. ¿Qué han escuchado sobre el microchip? Bueno, no, el microchip es, no sé, algo, la mayoría de jóvenes pensamos, ¿no? Que el microchip es como algo futurista. Un chip micro, chico. Sí, chip micro. No, es algo pequeño.